Ya. Entonces, como veníamos hablando hace un momento, dentro de las funciones de la unidad de salud ocupacional, tenemos la identificación y evaluación de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. Entonces, habíamos dicho que la ley 29783 contempla la supervisión y la prevención de los riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos. También otra de las funciones es la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, nosotros estamos en zona de selva, donde a veces hay lluvias torrenciales, hay rayos, hay inundaciones y de alguna forma traen también enfermedades endémicas, ¿no? Como el paludismo, la malaria, ¿no? El dengue, y que de alguna forma también van a afectar la salud de los trabajadores. Y la otra función es el asesoramiento en materias de salud, de seguridad, de higiene en el trabajo y de ergonomía, de acuerdo a la resolución ministerial 375, ¿no? Que habla sobre el levantamiento de cargas, sobre la postura, ¿no? Las sillas ergonómicas, realizar los ejercicios, ¿no? La gimnasia laboral, ¿no? Y todo eso, ese paquete que viene en la norma de ergonomía. Y finalmente, otra función principal es la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con su trabajo. Sigamos, ingeniero. Otra de las funciones es la colaboración en la difusión de informaciones en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. Otra es la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Asegurar que se reciban las prestaciones correspondientes a la ley de riesgos en el trabajo, en cantidad y calidad, realizando el seguimiento personal de cada caso. Como ustedes sabrán, hay un seguro complementario de trabajo de riesgo para las atenciones en caso de accidentes laborales. Y también otra función es que existen, ¿no? Organismos responsables ante la aseguradora de riesgos de trabajo, como les decía, el SCP. Sigamos. Hay otros aspectos involucrados dentro de lo que son las funciones de la unidad de salud ocupacional. Hacer el diagnóstico y control de riesgos laborales, la prevención de accidentes, el control de la salud del trabajador y colocar, mantener y armonizar recíprocamente al trabajador y su empleo acorde a sus aptitudes. Este último aspecto involucrado en la salud ocupacional es muy, pero muy importante, ¿no? Nosotros podemos conseguir un trabajo, pero también hay que ver la aptitud del trabajador, ¿no? El perfil. Si no tienes el perfil para realizar un determinado trabajo, pues vas a hacer malas cosas, va a haber desgano, ¿no? Riesgo psicosocial. Y por último, no va a haber ese compromiso para también prevenir algunas acciones y evitar accidentes, ¿no? Sigamos. Entonces, lo que se busca es la relación ambiente-trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un cuadrito que resume todo lo que nosotros deberíamos buscar en el trabajo, ¿no? Un ambiente de trabajo no saludable que conlleva a tener enfermedades, ¿no? Se hace el diagnóstico, se da un tratamiento para que finalmente sea una persona saludable y pueda retornar a sus labores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Si encontramos todo esto negativo, vamos a recurrir a todo un procedimiento para que finalmente el trabajador sea considerado una persona saludable y pueda retornar a su trabajo. Sigamos. ¿Cuáles son los riesgos para la salud en el trabajo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Es la exposición al calor, ¿no? Es un agente físico. La exposición a ruidos, también agente físico. El polvo, productos químicos peligrosos, trastornos disergonómicos, el estrés psicosocial, ¿no? El trabajo a la presión, ¿no? A eso le llamamos el estrés psicosocial laboral. Y propiamente los riesgos biológicos, ¿no? Como ustedes sabrán, el COVID nos visitó en el año 2021-22, pero dejó a sus hijos, ¿no? Tenemos
que existen 53 o 57 cepas de COVID, ¿no? Algunas más fuertes, algunas más mortales, algunas leves. Entonces, todas esas gripes que vienen como oleaje fuerte, ¿no? A veces decimos, uy, me da una gripe fuerte, no es otra cosa más que los hijos del COVID que han quedado, ¿no? Pero como gracias a Dios la mayoría de personas se vacunó, ya no mata, pero sí, pues va a pasar el proceso de la enfermedad hasta que se mejore, ¿no? Entonces, hay enfermedades propiamente ocupacionales, como por ejemplo, si yo voy a trabajar en un campo donde hay zancudos, que es inevitable tenerlo, y me da, por ejemplo, malaria, ¿no? O me da dengue, es considerada una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, esto podría agravar otros problemas de salud, que a un diabético le dé dengue, es bastante complicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sigamos. Entonces, como les decía, ¿cómo nosotros evaluamos un riesgo para la salud en el trabajo? ¿No? Primero, observamos las condiciones del empleo, ¿no? Si tiene uniforme, si tiene equipos de protección personal, si ha sido entrenado, si ha sido capacitado esta persona, ¿no? Para que finalmente ocupe, ¿no? La posición, ¿no? En la jerarquía del lugar del trabajo, ¿no? Si es un gerente, tiene que estar entrenado para gerenciar, para dirigir, para ser un líder, por ejemplo. Si es una asistente de gerencia, tiene que estar preparada para que tenga en orden la documentación que pide el gerente, ¿no? Si es un encargado de recursos humanos, conocer la normativa de trabajo, los tipos de contrato, los horarios de trabajo. A eso se llama la posición en jerarquía del lugar de trabajo. Si yo voy a ocupar un cargo, un puesto laboral y desconozco mis funciones, definitivamente ya estoy entrando con una pata coja, ¿no? Entonces, yo creo que antes de asumir una responsabilidad, cualquiera que sea, o cualquiera que considere que es un trabajo de menor riesgo, considero de que hay que pensar que todo trabajo es importante, todo trabajo tiene un riesgo, todo trabajo va a tener un resultado bueno o malo. Entonces, hay que dominar, hay que conocer, hay que hacerse especialista del cargo que nos asignan, de la función que vamos a realizar, de la tarea que vamos a realizar. Porque finalmente, si no conocemos estas pautas, vamos a ver afectada nuestra salud. Y las personas que trabajan bajo riesgo o en condiciones de empleo precarias, ¿no? Son propensas, ¿no? Por ejemplo, a fumar más, a realizar menos actividad física, a tener una dieta poco saludable, ¿no? O sea, por lo mismo que no conocemos nuestras labores, nos perjudicamos nosotros mismos, pues, ¿no? Por desconocimiento. Sigamos. Ya. De acuerdo a las necesidades de, de los trabajadores, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos trabajadores deben tener una atención general, deben contar con servicios de salud que evalúen y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales. Debe existir servicios de vigilancia médica para la detección precoz de enfermedades y traumatismos ocupacionales y relacionadas con el trabajo. Hay que tener en consideración que la salud ocupacional es una especialidad de la medicina, ¿no? Nosotros estudiamos 7 años, hacemos 3 años de especialidades, puede ser cardiología, puede ser ginecología, radiología, y una de ellas también es la salud ocupacional. Por tanto, es una especialidad de la medicina humana. Y por eso que es diferente el manejo de la salud ocupacional frente al manejo de la medicina asistencial, ¿no? Aquellos médicos que trabajan en el hospital. Entonces, en el Perú existen 3 ramas de la medicina ocupacional. Aquellos médicos ocupacionales que hacen las evaluaciones médicas ocupacionales en los centros médicos autorizados y acreditados, porque no se puede hacer exámenes médicos en cualquier lugar, ¿no? Y tenemos los médicos ocupacionales de planta, aquellos que hacen la vigilancia médica dentro de una empresa, y los médicos ocupacionales que trabajan en SUNAFIL, ¿no? Que son los que hacen las auditorías de campo junto con los intendentes, junto con los fiscalizadores de SUNAFIL, ¿no? Entonces son 3 ramas bien definidas, bien marcadas, que tienen campos diferentes de acción.
Ya, sigamos. En los riesgos más comunes, la Organización Mundial de la Salud ha considerado, por ejemplo, las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Tenemos los trastornos del aparato locomotor, pérdidas de la audición provocadas por el ruido, problemas en la piel. Recordemos que nuestra piel es un órgano, ya no es considerado un simple tegumento, ¿no? Ya no es un simple forro del cuerpo. La piel es considerado un órgano y si como órgano no lo sabes cuidar, tarde o temprano vamos a tener problemas de cáncer, problemas autoinmunes en la piel que van a verse afectados en el trabajo, ¿no? No vamos a exponerlos al sol, van a tener que usar ropas manga larga y en tremendo calor eso sofoca, fastidia, no da ganas de trabajar. Entonces hay que usar, de acuerdo a la norma, obliga que las empresas de lugares donde tengan que exponerse a sol deban tener bloqueadores solares. Entonces en la mañana, al momento de salir a trabajar, uno se aplica los bloqueadores solares, ¿no? Y con eso sale a trabajar. La siguiente. Ya. Entonces, el servicio médico ocupacional tiene una función específica. Identifica las consecuencias en salud. Identifica exposiciones de salud en el trabajo. Determina la historia de las exposiciones en cada trabajador durante la vida laboral y trata de eliminar, disminuir y controlar el riesgo, ¿no? Para la salud de ese trabajador. Esas son los cuatro, si se puede decir, funciones principales del médico ocupacional dentro de la empresa. Digamos. Lo ideal en la relación ambiente-trabajo es encontrar, pues, un trabajo saludable para que el trabajador trabaje sin complicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una comparación, ¿no? Si tenemos un ambiente de trabajo no saludable, tenemos que hacer un diagnóstico inicial de la situación laboral. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que está produciendo accidentes con frecuencia? ¿Qué es lo que está pasando del ausentismo laboral? ¿Por qué no vienen a trabajar, no? Entonces lo que se busca es solucionar el problema. Y esto que va a generar un ambiente de trabajo saludable, porque de lo contrario vamos a encontrar enfermedades, vamos a encontrar muertes, ¿no? Accidentales. Entonces van a tener que hacer un diagnóstico, un tratamiento para que finalmente lleguemos al trabajador saludable y pueda trabajar sin ningún problema. Sigamos. Ya. ¿Qué es lo que busca el Estado a través de del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el área de salud en el trabajo, salud laboral, ¿no? Busca generalmente los resultados de la recolección activa de la información. Por ejemplo, muchas veces una fila hace las visitas inopinadas y puede buscar aspectos sociolaborales con recursos humanos, puede ir con el ingeniero de seguridad a revisar sus registros, pero por ahí se le antoja al inspector, a ver, quiero que me dé el registro de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces el ingeniero se preocupa y dice, ¿y ahora qué hago, no? A veces la empresa no ve una necesidad de tener un médico ocupacional al menos una vez a la semana, pues que vaya a visitar, que vaya a llenar los registros, que vaya a observar algunos riesgos que puede haber para la salud de los trabajadores, porque cualquier rato SUNAFIL quiere entrevistarse con el médico o quiere sus registros que le competen al médico ocupacional. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de monitoreo ocupacional, que también es un registro ahora obligatorio que pide SUNAFIL, uno de los aspectos de monitoreo ocupacional que nosotros, de acuerdo a la norma, es que debemos monitorear riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, riesgo psicosocial y riesgo disergonómico. De estos 5 riesgos que contempla la ley, obligatoriamente el área de salud ocupacional tiene que ver riesgos disergonómicos y riesgos biológicos.
los químicos, los físicos, ¿no? Y los psicosociales, psicosocial a la psicóloga ocupacional y lo que es físico y químico, pues al ingeniero medioambiental o al ingeniero que está a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el monitoreo ocupacional, dos de esos aspectos lo ve el médico ocupacional, que son los riesgos disergonómicos y los riesgos biológicos. Ahí vamos a ver estrategias, ¿no? Por ejemplo, que todos estén vacunados, no solamente contra el COVID, porque aunque el COVID, entre comillas, ya no se le dé mucha importancia, todavía se sigue controlando la presencia de COVID dentro de las empresas hasta que el Estado saque una resolución ministerial y diga que ya no se considera una enfermedad de riesgo en las empresas, ¿no? Creo que nos hemos quedado traumados con el COVID, pero hay que darle, ¿no? Hay que darle y vacunarse. Creo que la mayoría de trabajadores máximo tiene 3 vacunas. En el área de salud ya tenemos 5 vacunas hasta la fecha. Actualmente, y justo ayer escuchaba en la noticia que acaba de llegar al Perú ya más de 5 millones de vacunas para que repartan a nivel nacional para vacunarnos contra la influencia H3N1, ¿no? Perdón, que también es parte del COVID. Entonces, chicos, hay que vacunarse. La influencia se vacuna una vez al año. No duele, ¿no? Si pueden por ahí y alguien, por ejemplo, es un trabajador de riesgo, porque también eso lo clasifica la norma. Un trabajador con comorbilidades es un trabajador con diabetes, con hipertensión, con otras enfermedades que necesita tratamiento todos los días y que ellos, aparte de la vacuna de la influenza, deben ponerse, por ejemplo, los neumococos, la vacuna del neumococo, que eso se pone a los bebitos. Pero también es importante que los pacientes con comorbilidades o los trabajadores con comorbilidades deban ponerse también una vez al año. Eso duele un poquito, pero pasa, ¿no? O sea, es algo mínimo, pero prefiero un poco de dolor a que me controle, ¿no? Ante cualquier virus que pueda ingresar a mi cuerpo y me mate, porque definitivamente cuando somos inmunodeprimidos como los diabéticos, los hipertensos y otras enfermedades, el virus no te trata con cariño, ¿no? Te mata, come tus pocas defensas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, también es importante saber que nosotros damos informes a las administradoras, ¿no? De los seguros, ¿no? Por ejemplo, la aseguradora nos pide información de cuántos accidentes hemos tenido, si hemos usado el seguro complementario de riesgo, ¿no? También los resultados de las investigaciones que podamos hacer, ¿no? Y bueno, otras informaciones que nos puedan pedir, ¿no? Sigamos. También es importante remitir esta información a la Administración de Recursos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar con el encargado de recursos humanos ante el ausentismo por alguna enfermedad debidamente demostrable y que amerite un descanso médico de cada trabajador, ¿no? A veces el salud no nos quiere dar un descanso como es debido, ¿no? O a veces el trámite es muy engorroso. Entonces, cuando ustedes tienen su propio médico de planta, su médico ocupacional, el área de recursos humanos puede recurrir a este médico para que pueda sustentar, valorar si amerita o no un descanso médico, ¿no? Incluso ahora la gripe, amigos, ¿no? La gripe común que cualquier persona puede tener en cualquier momento de su vida, ya es considerada por la Organización Internacional del Trabajo como una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que cuando alguien llega al trabajo con gripe, a los 2, 3 días aparece otro compañero con gripe y así va la cadena, ¿no? Hasta que todo el área se contagió de gripe. Entonces, ¿cuál es el pico de contagio más alto de la gripe común? El segundo día, ¿no? El primer día está dolorido, congestionado, le duele la cabeza, pero el segundo día ya hace fiebre. Entonces, ese día es el día de máxima virulencia, lo que más puedes contagiar por un estornudo, por una conversación. Entonces, si no se puede ausentar ese trabajador, ¿no? Entonces el médico de planta puede darle un analgésico, un antifebril, pero debe de usar sí o sí mascarilla, ¿no? A veces hay trabajadores que son muy complicados darle descanso porque a veces son los únicos que tienen las claves de acceso, es el único experimentado en manejar un equipo y dejar plantado pues un día de trabajo porque otro no lo sabe hacer,
hay mucha pérdida, ¿no? Económica para esa empresa. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, yo he tenido empresas a mi cargo donde el señor que tenía la clave de acceso del banco, ¿no? De la caja del banco, donde se guarda todo el dinero del banco, tenía gripe, dolor de cabeza y nadie más tenía ese acceso, ¿no? Ni el gerente. Entonces, ¿qué hacer, no? Si es necesario que él vaya a abrir las arcas del banco para poder facilitar de dinero. Entonces, a veces se puede llegar a un acuerdo con ese trabajador que si amerita que vaya en determinadas horas, se va, ¿no? Pero va con su mascarilla y descansa, ¿no? A veces también ha habido casos en los cuales se tiene que informar a recursos humanos y dentro de la atribución de recursos humanos está solicitar a su médico ocupacional que si alguien presenta un descanso, ¿no? Entonces, doctor, yo quisiera que usted vaya a comprobar si realmente este trabajador está descansando, porque a veces te dan el descanso, te sientes bien y te vas a trabajar en otro sitio o te vas a estar andando en la calle. Entonces, yo he tenido muchos casos en los cuales los jefes de recursos humanos me han facilitado movilidades o nos han llevado a la casa de determinado trabajador y se ha constatado que el trabajador no está en su casa, ¿no? Entonces, si hay una orden de descanso médico, el trabajador debe estar en su casa, no puede estar saliendo, no puede estar yendo al mercado, yendo a la bodega, ¿no? Entonces, ¿qué clase de descanso es? Finalmente se va a complicar y van a pedir más días de descanso, lo que perjudica a la empresa. Entonces, si la empresa te está dando todas las facilidades para que tú descanses, te da las facilidades de equipos de protección personal, te da las facilidades de tener un médico de planta con quien se pueda consultar cualquier problema de salud, incluso si el salud no te da un descanso, el médico ocupacional puede justificar el descanso para que finalmente no tengan problemas el día del pago, ¿no? Entonces, esa es la coordinación que nosotros tenemos constantemente con las áreas de recursos humanos, ¿no? Eh, Inclusive hay oficinas de recursos humanos, generalmente las del Estado, ¿no? Que no aceptan certificados médicos moraditos, ¿no? Tiene que ser de salud, porque a veces pues justos pagan por pecadores, amigos, ¿no? A veces se valen de algún amigo médico que con falta de ética entregan descansos a sus amigos cuando realmente pues no lo necesitan, ¿no? Entonces, ha habido oportunidades, yo me acuerdo mucho un caso de una trabajadora que pidió licencia por 10 días y qué mala suerte para esa trabajadora. Se fue a festejar el carnaval en Cajamarca, bailando, saltando y ahí estaba el gerente mirándola, ¿no? Entonces, qué roche, como se dice, ¿no? Que yo he pedido licencia por enfermedad y me encuentran en la fiesta. Entonces, eso para mí, por ejemplo, es una deslealtad laboral, no ser honesto laboralmente, ¿no? Mejor es pedir descanso sin goce, pues sí, aunque duela, pues que nos descuenten, pero más triste es que nos encuentren así, nos sometemos a un proceso administrativo o simplemente nos cortan el contrato, porque finalmente quien pierde es la empresa, pero ellos también tienen la obligación de otorgar el derecho del descanso médico, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales nos hemos visto en la necesidad de hacer un informe, una reevaluación del caso. Y si, por ejemplo, ante una gripe el seguro te da 10 días de descanso, definitivamente no es para tanto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos también que ver la información de las compras. El médico ocupacional tiene que hacer el requerimiento de determinados insumos y excepcionalmente algunos medicamentos para el botiquín, ¿no? Para, por ejemplo, la mochila de emergencia. ¿No? Hay que tener mucho cuidado que no debe haber medicamentos en botiquines cuando no tienen un médico ocupacional permanente en el trabajo. Por lo general, si hay una enfermera o hay un médico que trabaja por horas, solo se debe tener insumos. ¿Qué quiere decir? Vendas, cremas para el dolor, cremas, no pastillas. No debe haber antidiarreicos, no debe haber para la cefalea. Puede haber hasta un paracetamol en el extremo, pero no más. Porque si no es una fila, abre tu botiquín, ve eso y te va a caer una infracción por tener medicamentos si no tienes un médico de planta permanente. Hay que tener mucho cuidado. También nosotros mandamos información al área de producción, ¿no? También hacemos cronogramas para visitas en sus domicilios, en el trabajo,
¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Sigamos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la vigilancia de salud ocupacional en los trabajadores, nosotros tenemos pues un sistema netamente especializado en salud ocupacional. Generalmente la vigilancia es activa, ¿no? Nosotros vamos a visitar en los puntos de trabajo, cómo está trabajando. De repente por ahí hay un desmayo, hay que tener timbos de agua. El agua, los bloqueadores, cuando tenemos exposición al sol, no debe faltar, porque eso es motivo también de una infracción de SUNAFIL. ¿Ya? También puede incluir una vigilancia pasiva y centinela, ¿no? Si la empresa ve conveniente no tener un médico de forma permanente, puede tener un servicio externo donde el médico vaya una vez a la semana, realice la vigilancia pasiva, conversar con algunos trabajadores de acuerdo a sus exámenes médicos, revisar quién tiene diabetes, quién tiene hipertensión y llamarlos a conversar en el consultorio para ver cómo va en la semana, qué ha pasado, algún problema, que si no es emergencia, pues no podemos ir de inmediato, ¿no? Pero sí nos pueden comentar alguna novedad en la semana y dejar algunas previsiones, algunas recomendaciones, ¿no? Es importante aportar a las políticas y programas nacionales e internacionales. Sigamos. Sí, hay una pregunta por ahí. Veo que han levantado la manito. El señor Edgar, creo. Señor Edgar, ¿me escucha? Edgar, estás en mute. Ya, buenos días. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? claro Buenos que sí. días. Claro. Buenos Buenos días, días, Edgar. doctora. Una consulta. ¿Qué pasa Ajá. si salud le da, por decir a un trabajador, 3 días de descanso médico? Y en uno de Ya. esos días le encuentras al señor jugando un partido de fútbol. Sí ha pasado, señor Edgar. Justamente yo le decía, ¿no? Si usted encuentra un trabajador que esté en descanso y muy correctamente está jugando su partido de fútbol y en ese momento usted no tiene a su médico al lado, simplemente lo que es válido es una fotito que tenga fecha, que tenga hora de la toma de la foto. Entonces usted, a través de un memorándum, puede pedir el descargo al trabajador y sustente si por qué a esa hora y a esa fecha estuvo en otras actividades estando de licencia. Y finalmente, en su reglamento de trabajo debe haber algún tipo de amonestación, suspensión, ¿no? Suspensión del descanso en todo caso y la orden de la reincorporación a su trabajo con los descuentos respectivos, ¿no? Debe estar eso en su reglamento, ¿no? Porque eso sí es una, inclusive si queremos ser un poquito exagerados, puede ser una causal de despido, ¿no? Por documentación engañosa, se llama eso, ¿no? Entonces, en eso sí hay que ser muy responsables y concientizar al trabajador que si tiene un descanso, tiene que ir a descansar, no digamos echado, pero en su casita, no tiene por qué salir, porque esto a mí me pasara como jefe de personal, eso es una causal de despido y encima me tiene que devolver los días que le estoy dando descanso médico, porque me está engañando, ¿no? Y informar a E-Salud por qué le dio, solicitar la información a E-Salud, por qué le dio 3 días de descanso y el trabajador ha estado jugando fútbol. Entonces, E-Salud va a sacar una resolución donde se le anule el descanso para que ustedes ya puedan accionar, si quieren legalmente o internamente con el señor, de rescindir su contrato o devolver los días que no ha laborado, pues, ¿no? Si en caso, pues, lo requieren o lo necesitan, ¿no? Sí, hay situaciones muy complicadas, como les acabo de contar, una señora bailando feliz en el carnaval y su jefe personal mirando con descanso de 10 días y bailando. Es terrible, ¿no? Debe dar vergüenza que tu jefe de personal te encuentre, ¿no? Sí, señor, tengo otra manito. El señor Jack, ¿Qué tal con todo? Muy buenos días, doctora, muy buenos días. ¿cómo está? ¿Qué tal, señor Jack? Diga. Ya mi pregunta es la siguiente. Estuve escuchando ahí que usted mencionó que cuando el seguro no nos puede dar el descanso médico, también puede darnos, ¿no? El médico de la empresa.
pero creo que siempre y Así cuando es. creo que el médico esté presente, ¿no? En el lugar de trabajo, pero si está lejos, ¿cómo estaría ahí? Claro, lo ideal es que llegando a un acuerdo con recursos humanos, porque finalmente recursos humanos requiere esos SIT, ese certificado de incapacidad del trabajo para sustentar en el TDR, que tienen un TDR a través de la SUNAT, del Ministerio de Trabajo, la justificación de ese documento. Si hay un acuerdo con recursos humanos y no le genera problemas de exigencia del SIT, al menos aquí en Tarapoto lo hemos hecho cuando a veces se van pues con unas fiebrotas y el seguro no te quiere dar descanso. No, señor, tome su analgésico y eso le va a pasar porque es una virosis, ¿no? Pero es una virosis contagia. Entonces, en emergencia máximo nos dan hasta 2 o 3 días, ¿no? No nos dan más porque ese es el reglamento también de ellos, que en emergencia máximo se da 2 días. Ya cuando pase a consultorio y amerita el caso, te pueden dar más. Sin embargo, como digo, es una situación engorrosa que tienes que ir a hacer el trámite, el trabajador pierde tiempo, realmente es incómodo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí en Tarapoto es que yo evalúo el día que me toca ir a la empresa, porque no me voy toda la semana, o me llaman, me dicen, doctora, tendrás un tiempito en la semana para ver este trabajador o entrevistarlo, que te diga sus síntomas, sus signos, lo examinamos, de repente si es necesario, conversamos algunos factores y de acuerdo a eso yo le puedo otorgar máximo hasta 5 días. ¿Por qué? Porque si yo doy más de 5 días ya merita hospitalización y si pasamos de los 20 días y es todo un trámite de que el seguro ya les pague el sueldo, ya no paga la empresa. Entonces, máximo, de acuerdo a mis atribuciones, puedo dar hasta 5 días, pero tiene que ser en una situación donde yo tengo que ir a vigilarlo al señor o estar llamándolo, ¿no? Entonces, eso es un acuerdo ya con la empresa, ¿no? Que yo tengo que hacer un informe donde se le evaluó, lo que se le encontró, lo que se indicó y la firma con mi colegiatura y todo para que eso pueda sustentar la ausencia del trabajador y puedan poner en su planilla, pues, que está con descanso médico, ¿no? Eso es una coordinación directa con la empresa. Dígame, señor Luis. Doctora, buenos días. No, ya contestó un poco la consulta que quería hacer. Para estar más seguro, en ese caso, el descanso que usted otorgaría como médico ocupacional de la empresa es con el certificado que ven en el colegio médico, ¿cierto? No es necesario, ingeniero. A través de un informe con el membrete de la empresa se justifica, porque Ah, finalmente es un tema que, interno para que ustedes justifiquen la inasistencia de su trabajador y eso va al legajo del trabajador. Al ya no menos para los aquí fines de no han semana tenido que problemas. mencionaba. Ah, ok, ok. Claro, aquí no han tenido problemas las empresas. Con ese informe se justifica y ellos proceden a su descuento. Ahora, ¿en qué caso sí amerita ese certificado moradito? De repente el trabajador en el camino, o el día que trabajó, se luxó el pie, ¿no? Se dobló su tobillo. Y ya pues regresando a su casa vio que se hincha, que le duele. Y ir al seguro es estar toda la mañana o te dan cita para 3 meses, hace eso, el pie ya se hizo negro. Entonces él se va a una clínica privada. En la clínica paga su consulta y le dan su certificado. Ahí sí amerita el certificado moradito, que presente su boleta que ha pagado los honorarios del médico, su receta, y eso puede ser canjeado en e-salud. Pero si hay un acuerdo interno entre el trabajador y la empresa, se acepta ese certificado moradito para que lo pongan en su registro, ¿no? Que justifique su inasistencia. Y ustedes también son libres de pedir al médico que lo vaya a visitar si realmente, pues, el señor está mal para ver en qué condiciones está, ¿no? Por eso muchas empresas no deciden tener un médico permanente, pero sí una vez a la semana justamente para revisar toda esa documentación, programar la visita ese día al trabajador o simplemente regularizar algún tipo de descanso que en la semana el trabajador no pudo, se conversó con él y yo converso con el gerente, por ejemplo, o el jefe de recursos humanos y le digo, sí, he conversado con él, he visto su pie, he visto su pierna, hemos hecho algunos exámenes de manera virtual y el sábado, por ejemplo, que puedo ir, vamos a ver,
hago el informe, lo regularizo los días que de forma oral le he dicho al jefe que solamente le doy 2 días y la documentación ya se regulariza en la semana para que pase al legajo y no tengan problemas a fin de mes de justificar sus inasistencias. ¿Se puede manejar eso, ingeniero? Muchas gracias, doctora. Seguimos entonces. Es importante, como les digo, apuntar la siguiente, no creo que esto ya lo hemos hecho. ¿Cuáles son las características de la visita o la vigilancia del servicio, ¿no? La vigilancia de salud de los trabajadores? Primero, la denominación. ¿Por qué se da ese nombre de vigilancia de salud de trabajadores? Justamente su nombre dice vigilar, controlar, supervisar, ¿no? La situación de salud de cada trabajador, ya sea de forma activa, ya sea del trabajador que esté en reposo, ya sea del trabajador que tiene que reincorporarse después de que estuvo con licencia, ¿no? Las condiciones de trabajo. Por eso se llama vigilancia. ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia? Que haya un profesional de la salud, ¿no? Que tenga un espacio para conversar con ese trabajador. Los hechos de la observación, el propio paciente, ¿no? El propio trabajador. El tratamiento de la información, se abre una historia clínica ocupacional como cualquier hospital para tener la información detallada, el seguimiento de lo que tuvo ese trabajador, porque finalmente, si a propósito de esa enfermedad que empieza a tener el trabajador en la empresa, conlleva algo crónico, algo más de 6 meses, ya podemos tipificarlo como una enfermedad ocupacional y esto finalmente le va a servir el día que se jubile, ¿no? Para que haga ver de que él se enfermó en el trabajo, lo estuvieron controlando, pudo trabajar hasta que se jubile y la empresa no tenga problemas. Porque si este trabajador dice, yo me enfermé de lumbalgia en el trabajo, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a la unidad de salud ocupacional, a ver, ¿tiene algún antecedente, alguna historia, doctora, que este trabajador empezó con lumbalgia? ¿En qué año? Si no hay nada de eso, que nunca se quejó, nunca se confirmó la enfermedad, no puede el trabajador denunciar a la empresa que se enfermó ahí. Entonces hay que crear antecedentes y a la larga nos vemos perjudicados en el trabajo. Pero para esto va a haber otros factores, ¿no? Si no le dieron equipos de protección personal, si no le dieron las facilidades para su tratamiento, si evitaron que levante cargas pesadas, todo eso va a favorecer a la empresa, ¿no? Entonces, es una serie de cosas que se condicionan cuando hay juicios de este tipo por enfermedad ocupacional, ¿no? También en la vigilancia la finalidad es que todos los trabajadores estén en óptimas condiciones de salud, estables para que continúen trabajando. Y finalmente, pues se utiliza el planeamiento de Deming, ¿no? Que es el planear, el hacer, verificar y el actuar. Sigamos. Eventos a vigilar, ¿no? Por ejemplo, en la aplicación de cada puesto laboral, enfermedades profesionales, enfermedades comunes, la vigilancia sindrómica. ¿Qué quiere decir? Si en manchas se enfermaron en gripe, hay que ver la mejor forma que no se complique esa gripe, ¿no? Porque hay gripes que se complican con neumonía, ¿no? Están con la fiebre, pero están que toman cosas heladas, hacen cambios bruscos de temperatura, exageran ya con el calor cuando realmente es una fiebre que hay que tener mucho cuidado. Hay que ver factores de riesgo, ¿no? De repente hay diabéticos en la empresa y tenemos un kiosco que también tenemos que supervisar al kiosco. El kiosco solamente vende gaseosas, refrescos azucarados y no vende agua. Por eso es importante tener timbos de agua para que el diabético, por ejemplo, esté tomando su líquido, pero sin azúcar. Hay que controlar en los kioscos también que no se venda mucho producto chatarra, chocolates, cosas que les va a dar sueño a los trabajadores después de cada comida, ¿no? Entonces hay que controlar un poquito eso. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa distribuidora de Inca Kola, Coca-Cola, en todos los almuerzos le daban a los trabajadores su botellita de gaseosa para que con eso almuercen, ¿no? No se imaginan, esa empresa casi el 50% son diabéticos. Y yo decía, ¿pero de dónde? Cuando recién empecé a trabajar, observé, y era pues que los señores en el desayuno, almuerzo y cena, ellos podían coger una gaseosita, ¿no? Y esa gaseosita nos enferma.
Así que hay que tener mucho cuidado con los productos sintéticos. Eso que dicen Coca-Cola cero azúcar, es mentira. Igual le echan azúcar, ¿no? Imagínense, en una botellita de Coca-Cola es como echar 50 cucharas soperas de azúcar. Esa es la cantidad de azúcar que tiene. Es feo, ¿no? Pero es rico, de vez en cuando, ¿no? Pero todos los días y es un mal vicio, ¿no? También se ve algunas situaciones infecciosas, ¿no? Mucho le tenemos miedo a las enfermedades de transmisión sexual, al HIV, ¿no? Son situaciones que muchos compañeros de trabajo por ahí alguien puede tener, pero es su derecho de confidencialidad, es su derecho de tener esa información para él sola o solo, pero por eso tampoco se le va a discriminar, ¿no? Yo he tenido trabajadores que por ahí se filtró la información que tenía HIV positivo, ya no querían entrar ni al baño, ¿no? El señor se sentía mal, se sentía discriminado. Entonces tuvimos que hacer capacitaciones que el HIV no se contagia por ir al baño, no se contagia porque salpique por ahí algo, ¿no? El HIV tiene un proceso normal y solamente se transmite a través de las relaciones sexuales, a través del contacto del virus con algunas heridas, ¿no? Abiertas, pero después por abrazos, por saludos, por el sudor que se pega a tu cuerpo no se contagia, ¿no? Hay que tener bastante conocimiento de eso, porque sin querer nadie está libre de tener esa enfermedad y nos pueden discriminar y eso ya saben que es un delito, ¿no? Entonces hay otras enfermedades infecciosas como por ejemplo la tuberculosis. La tuberculosis es un mal que anda y aumenta cada día más en la selva, porque acá nuestros hábitos alimenticios son para llenar la barriguita, más no para nutrirnos. Comemos tacachito, juanecito, nuestros asaditos, nuestros maduritos, pero no estamos comiendo vitaminas, nos llenamos de carbohidratos, entonces la barriga se llena, es cierto, nos engordamos, estamos bonitos, gorditos, pero eso no quita que no tengas tuberculosis, empiezas a toser, a toser, a toser, a toser. Compañero de trabajo, que ustedes se escuchen que está tose y tose, tose y tose por más de 15 días. Primer descarte, tuberculosis. Cultivo. Y si no, puede tener algún otro proceso que sí pueda llevar a una contaminación aérea a los demás compañeros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y otros eventos a vigilar, pues, como dicen las normas, son los accidentes netamente, ¿no? Que Dios quiera que nunca haya accidentes porque uno va a trabajar tranquilo, sin el miedo a que nos pueda pasar algo y nuestra familia nos espera, ¿no? Sigamos. Hay otras actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un caso de HIV, un caso de infección por tuberculosis, por hepatitis, por ejemplo, que es contagioso, se debe notificar, son enfermedades de notificación inmediata. Eso se informa al Ministerio de Salud y les otorga un tratamiento gratuito. Tenemos la obligación como empresa a dar las facilidades a ese trabajador para que vaya a recoger sus medicamentos, que los toman en su delante, porque a veces se le da la pastilla al trabajador y no quiere tomar. Entonces, el MINSA de Salud ha creado oficinas de este tipo de enfermedades donde en delante de la enfermera toma la pastilla. Miren a lo que hemos llegado, ¿no? Para que el trabajador se cure. Hay que garantizar la confidencialidad, por eso es importante tener un médico en planta. ¿Por qué? A veces se han hecho los exámenes médicos ocupacionales y ¿a dónde han ido esas historias? Al área administrativa. Y a veces, por curioso, nosotros revisamos qué tiene este compañero y sin querer nos enteramos de algo que no debemos de saber porque es el derecho a la confidencialidad del compañero. No podemos nosotros saber. La historia clínica es un documento médico legal que es propiedad exclusiva de nosotros, de cada uno de nosotros, y nadie tiene el derecho de saber lo que dice ahí. Entonces, ¿por qué es importante un médico de planta? Porque el médico de planta va a pedir un armario con llave y ahí va a estar bajo llave esas historias. Cuando Sunafil viniera a visitar y te pide, ¿han hecho sus exámenes médicos? Ustedes van a decir, sí, señor, quiero las historias. Entonces, un momentito. El jefe de recursos humanos dirá, señor, con todo respeto, ¿usted es médico? No, yo soy el inspector de Sunafil y tú me tienes que dar lo que me pides.
discúlpeme, señor, pero yo sé que puedo entregar la historia clínica a otro médico, mi médico de mi empresa a su médico de SUNAFIL, por el derecho a la confidencialidad de mis trabajadores. Entonces, si el inspector de SUNAFIL ha querido hacerles meter la pata, ustedes se salvaron, porque cuando algunas empresas le entregan la historia al inspector, al toque les levantan una infracción grave, porque tú no puedes entregar una historia a otra persona que no sea médico o con el permiso del trabajador. Tengan mucho cuidado. Esas historias, esos certificados de aptitud se entregan al propio trabajador y deben estar archivados bajo llave. No pueden estar expuestos así nomás. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso el trabajador, si sabe que están manipulando su historia, pueden denunciarlos. Tengan mucho cuidado, amigos. Ya ha habido casos acá de trabajadores que han tenido problemas muy íntimos, ¿no? Y por ahí la secretaria curiosita empezó a hablar, ay, mira, el compañero tiene esto, y comenzó a divulgarse su problema hasta que llegó a sus oídos y denunció a la empresa. Ahí no va a denunciar a la secretaria, a la que vio la historia, a la empresa, por no tener el debido cuidado de la confidencialidad que dice la norma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sigamos. Doctora Silvia, una consulta. Dígame, ingeniero. En el caso, por ejemplo, nosotros de terceros se solicita el CAMO, pues el certificado de actitud médica ocupacional, ¿no? Y se les especifica que solamente sea el certificado de aptitud médica ocupacional. Pero hay algunas ocasiones en que al parecer no entienden o la persona encargada de poder enviar esa información nos envía todo el expediente completo. En ese caso, ¿tendríamos nosotros alguna responsabilidad? ¿Generaríamos algún, no sé, tendríamos alguna Sí, especie de... ingeniero, porque miren, los centros médicos ocupacionales tienen la obligación de entregar todo el expediente a la empresa, en el entendido de que la empresa tiene un área de salud ocupacional y él es el que recibe toda esa información. Entonces, si ustedes no tienen un área de salud ocupacional y ustedes lo están manejando así y teniendo a la mano las historias, tengan mucho cuidado porque cualquier rato llega a SUNAFIL y van a encontrarles, como se dicen, con las manos en la masa, teniendo una historia, teniendo un certificado de aptitud, porque es obligación de los centros médicos ocupacionales enviar todo el expediente. El original de la Claro, historia clínica se queda en la empresa, pero a ustedes les tienen que enviar la copia o escaneado toda la historia con el no, certificado de aptitud. doctora, disculpe, lo que pasa es que nosotros sí tenemos un servicio de salud ocupacional con un médico. Me Ya. refiero a terceros, a servicios de terceros, como por ejemplo instalación de equipos o algo, ¿no? Para eso se solicita toda la documentación respectiva, el SSTR, matriz IPEN, matriz Ah, no, EIDAN, cuando son terceros, ingenieros, se supone que son mini empresitas que ustedes piden sus servicios, ¿no? claro. Entonces, ellos deben manejar sus propias historias. Ustedes no tienen por qué tener más que su certificado de aptitud que Claro, muestran al momento de la contratación, pero la ese- historia debe manejar la propia empresita, el propio servicio, no a ustedes ya. sí, claro, justamente a lo que me aboco es que solamente se solicita el certificado de actitud médica ocupacional, pero Ujú. hemos tenido creo que 2 o 3 casos en que nos envían todo el expediente completo. No es que nosotros les solicitemos todo el expediente completo porque sabemos por el tema de confidencialidad Claro. que no podemos Es que nosotros tener. en todo caso, ingeniero, lo que faltaría ahí solamente es que ustedes comuniquen al centro médico ocupacional que hace los estudios, que se comuniquen con el dueño de esa empresa de terceros, para que a ellos les remitan su historia y en todo caso deberían remitirle todo a ellos para que el de tercero ya les entregue el certificado de aptitud solamente. ¿Por qué se van a complicar la vida ustedes recibiendo historias que no les competen? Sí, efectivamente. Justamente es, Salvo que en el certificado de aptitud diga pues que sea un trabajador con restricción, y ahí sí su médico va a coordinar con esa empresa de terceros y le va a decir, señor,
por favor, yo necesito que usted me alcance la copia de la historia, quiero saber por qué le han puesto con restricciones para evaluar a este trabajador y también formar parte de la vigilancia. Eso es lo que podrían hacer, ingeniero, pero eso le competiría al médico ocupacional de su empresa para que hable con el médico ocupacional que evalúa en el centro médico y le diga, pues, ¿no? Que si tiene algún trabajador tercero que tiene alguna restricción o recomendación, solo de esos casos le puede entregar la historia para que pueda revisar y ver qué trabajador está recibiendo como tercero. Pero si está normal, el certificado de aptitud lo puede entregar a ese mismo trabajador para que el trabajador lo entregue allá. Y ya no se acumulan con otras historias de trabajadores que no son de planta de ustedes. Ok, Eso es lo que pueden hacer, ingeniero. sí, doctora, gracias. Continúo con la deposición. Ya. Otro punto importante, el de atrás creo que nos hemos salteado, ingeniero. Ya. Otro de los puntos importantes a fin de año es que tenemos que auditar la gestión de salud ocupacional, ¿no? Ver si realmente hemos monitoreado, ver si hemos controlado, verificar el cumplimiento de los cronogramas y comportamiento de indicadores, por ejemplo, dentro de los indicadores de salud ocupacional, igual que seguridad y salud en el trabajo, están las capacitaciones, los entrenamientos en simulacros y en emergencias, ¿no? Entonces, la norma te dice que debemos tener 4 capacitaciones al año, mínimo, obligatorios. Y dentro de esas 4 podemos incluir también charlas de salud ocupacional, o si no, en su defecto, también tener 4 capacitaciones mínimas de salud ocupacional, como es, por ejemplo, el RCP, la capacitación a brigadas de primeros auxilios, ¿no? De emergencias. Tenemos la capacitación de acuerdo al perfil del trabajo que hacen ahí, ¿no? Y podemos tener una capacitación en identificación de riesgos biológicos y riesgos disergonómicos. Creo que es lo mínimo que debemos tener como cumplimiento del cronograma y dentro de lo que es el cumplimiento o comportamiento de indicadores para promover el mejoramiento continuo de todo este proceso, ¿no? Soportar la vigilancia, fijar estándares, capacitar al personal respecto a los problemas ocupacionales y su vigilancia y soportar los procesos con los recursos necesarios. Sigamos. Siguiente, ingeniero. Entonces recuerden que salud ocupacional solo debe manejar, en este caso también de forma obligatoria, los registros de exámenes médicos ocupacionales preocupacionales, de exámenes médicos periódicos y exámenes de retiro, ¿no? Eso sí es obligación de salud ocupacional. Entonces, el resultado de la evaluación de los sistemas de vigilancia de salud de los trabajadores, primeramente debe ser útil, ¿no? A veces tanta papelería para no utilizarse todo. Útil, simple, práctico, ¿no? Tiene que ser flexible, aceptable, sensible, no podemos ser, obligar o de repente de una forma impositiva hacer algo que el trabajador no va a poder hacerlo, ¿no? Imagínense que un paciente tenga, que un trabajador tenga artrosis. Con el tiempo, ese señor no va a poder caminar, antes de los 70 años incluso, antes de jubilarse. Sin embargo, le obligan a cargar barriles de más de 50 kilos, cuando la norma te dice hasta 50 kilos. Entonces, definitivamente hay que ser sensible, no se puede exigir más de lo que ya no se puede. Este resultado de la evaluación también tiene que ser representativo, ¿no? Que vean todos los resultados los trabajadores y que la implementación sea oportuna. No esperemos que se complique más o se muera alguien, ¿no? Si no hemos implementado un cambio o un cambio de ingeniería en ese tipo de trabajo, ¿no? Sigamos. El modelo de programa entonces de salud ocupacional que normalmente se estandariza a nivel de las empresas es que debe tener un diagnóstico inicial, cuáles son los riesgos de mayor porcentaje, de mayor estadística que puede haber en esa empresa,
¿no? La planeación, que se planea en el año hacer, organizar, hacer la ejecución y la evaluación de actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrollados en su sitio de trabajo de forma integral e interdisciplinaria. Muchas empresas, bueno, yo sé que para muchos empresarios esto es un gasto más que una inversión. Hay que cambiar el chip, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces el ingeniero está solo, no tiene apoyo de un profesional de la salud, y el ingeniero a la mala tiene que ser médico, o el médico está a cargo del sistema de gestión y no quiere contratar a un ingeniero de seguridad. Hemos visto casos. Bueno, yo me dedico a esta labor 20 años. Antes no había ingenieros que se dedicaban a la seguridad y la salud en el trabajo. Y muchas veces yo tenía que hacer de ingeniero, ¿no? Empaparme de todo lo que es un sistema de gestión y gracias a Dios lo pudimos hacer bien, que a veces ya cuando vamos a visitas, sin querer uno supervisa la labor del ingeniero y a veces hay ciertas, pero uno no trata de cuestionar, sino de enseñar, ¿no? De enseñar para que mejoren los procesos. Particularmente a mí no me gusta criticar el trabajo de un ingeniero que de repente recién está empezando, pero con la experiencia y con todo lo que uno puede dar las facilidades, porque finalmente uno cuando muere no lleva a la tumba los conocimientos, ¿no? Entonces hay que enseñar a los jóvenes a hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces es importante mantener esto, ¿no? Y que este trabajo sea interdisciplinario. Si el ingeniero es el especialista en medio ambiente, al César lo que es del César. Si el médico tiene que ver la vigilancia, el médico tiene que asumir esa situación, ¿no? Sigamos. En el contenido del programa tenemos la política de salud que va a llevar la empresa, una estructura básica, los objetivos, ¿no? La estructura organizacional, la planeación, la organización, ejecución, y siempre tiene que haber una evaluación, porque a fin de año se hace la auditoría, hasta qué porcentaje hemos cumplido todo el sistema o el plan de salud ocupacional en esa empresa. Sigamos. En la política de salud ocupacional ya sabemos que vemos los lineamientos generales establecidos por la dirección de la empresa. En la estructura básica tenemos la organización del trabajo, la organización de la salud ocupacional, los diagnósticos o condiciones de trabajo, condiciones de salud, el plan, el análisis y la priorización. Sigamos. Sigamos, ahí está. En el planeamiento, organización y ejecución del programa de salud ocupacional tenemos los objetivos específicos, la intervención sobre condiciones de trabajo y salud, el cronograma, las actividades, el responsable que va a hacer eso, los periodos de ejecución y el presupuesto. Lo que tiene que haber un presupuesto. Sigamos. Y todo esto lo que hemos visto, ¿no? Tener en los registros, ¿no? De inspecciones, de investigación y análisis del accidente de trabajo, donde ahí también interviene el médico ocupacional, no solamente el ingeniero, la demarcación y la señalización, tener todo al día, los ingenieros, los métodos de almacenamiento, las fichas toxicológicas, ¿no? Nosotros tenemos a veces sustancias que al levantar la tapa emanan ciertos gases y puede ser tóxico para los trabajadores. La preparación para emergencias, es importante participar de todas las actividades de simulacros que convoca el Estado, no esperar a último momento, decir, a mí no va a pasarme nada. A veces lo toman como chiste, no le dan importancia y al rato de la hora no sabemos qué hacer. Saber quién debe agarrar la mochila de emergencia, quién debe agarrar el megáfono, quién debe hacer la evacuación, ¿no? Tener la señalización de cada brigada en el brazo derecho para saber a quién recurrir, ¿no? Sigamos. La intervención en condiciones de salud, los perfiles psicofisiológicos. De repente tenemos un trabajador que ha peleado con su mujer, ha venido con problemas, está con problemas de divorcio, etcétera, etcétera, y viene a ser malhumorado, viene a no querer hacer el trabajo, a contestar mal al jefe. Entonces, esas pequeñas cosas debe manejarlo el psicólogo o el médico ocupacional, ¿no? Evaluarlo, preguntar,
y de repente hasta pedir una rehabilitación o una reubicación mientras pase su problema, porque si no va a ser más problema, ¿no? Ahí el estudio del comportamiento, las actitudes personales. ¿De qué me vale capacitar al trabajador si finalmente su comportamiento y su actitud le va a llegar? Va a entrar por un oído, va a ser, eso son tonterías, voy a estar haciendo y finalmente nos va a dar problemas y va a contagiar a los otros compañeros que sí quieren aceptar este tipo de enseñanzas para evitarse complicaciones y ya pues es como la manzana podrida, ¿no? Entonces hay que llamarlo, hay que ver qué cosa es lo que está pasando, por qué no quiere aceptar esto, ¿no? Sigamos. Hay intervenciones conjuntas también, ¿no? Vemos la epidemiología, si es un lugar donde hay mucha infestación de zancudos, ¿no? Hay que ver cómo lo eliminamos, ¿no? Los diseños, rediseños de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Sigamos. Ingeniero, si se corta, entramos al mismo link, me parece, ¿no? Bien. Dentro de este programa también tenemos la vigilancia de salud a los trabajadores. Por ejemplo, en el año 2024, un ejemplo, ¿no? Si tenemos problemas de que hay trabajadores que son sordos, hay que hacer un programa de conservación auditiva. Problema respiratorio, es un programa de sistema respiratorio, un programa de evaluación visual, ergonómica, control de gestantes, qué importante, mujeres en edad fértil, ver si están embarazadas, si se cuidan. Es importante cuidar a una gestante en una empresa porque es mayor riesgo de accidentes o abortos prematuros. Hay trabajadores con restricciones, depende, tiene que hacer trabajo de altura, pero en su examen médico dice que no debe de hacer, entonces debemos de cumplir y supervisar que no lo haga. Sigamos. Hay que realizar, de acuerdo a la norma técnica, los exámenes médicos ocupacionales porque hay sustentos legales para su obligatoriedad, ¿no? Sigamos. Y acá tenemos pues lo que hacemos los médicos, ¿no? Los perfiles para cada puesto laboral, qué es lo que requiere cada trabajador. Sigamos. Ahí está. Y acá unos exámenes adicionales de acuerdo a lo que hacen dentro de la empresa. Entonces, ingeniero, no sé, creo que esta es la última diapositiva. Les he dejado un examen para que desarrollen. De repente se corta ahorita. Y ese examen lo desarrollan y le van a dar al ingeniero Luis. Ya, el COVID sigue siendo permanente todavía no hay algo que lo anule, ¿no? Los riesgos para un trabajador administrativo, pues son los riesgos disergonómicos, ¿no? Hay que contar con capacitaciones, se cumplen los protocolos, etcétera, etcétera. No sé, ingeniero, de repente se corta alguna pregunta. Doctora, muchas gracias por la participación, por la capacitación. Por el momento todo ha quedado claro. No sé si alguno de mis compañeros desea realizar una consulta. Copan, EasyPod. Bueno, por mi parte, está todo entendido. Gracias. Gracias para servirlos y cuando quieren que los visite, ahí estaré presta a ayudarlos, ingeniero. Muchísimas gracias. Doctora, disculpe un momento. Compañeros, por favor, encendamos nuestras cámaras Sí, para la toma para la correspondiente. fotito. Ujú. Si no, luego no nos creen. Yo también me voy a poner ahí. Prendan sus cámaras, por favor. Momento. Ay, este Word. Todos tan bonitos. A ver, todos mirando a la cámara. 1, 2, 3. Gracias, amigos. Gracias.
Muchas gracias con todo. Muchas gracias, doctora. Ahí le estoy enviando los exámenes al personal y al ingeniero Luis Sánchez. ¿En qué apellido va? Gracias con todos. Buen día. Vamos a la siguiente sala.